Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El rezo del Santo Rosario se empezó a extender y a hacerse común a lo largo del siglo XII. Y se cuenta que ya en el siglo XV había cofradías de Nuestra Señora del Rosario, que acostumbraban celebrar su fiesta o solemnizarla el primer domingo de octubre, con una misa especial. Y esto viene a propósito de la fiesta de hoy, de la memoria que se hace hoy de la Santísima Virgen María del Rosario, una advocación vinculada al 7 de octubre de 1571. En una de tantas obras de un especialista en la Virgen María, el padre Roschini, de la Orden de Santa María, se cuenta toda la historia de la Virgen del Rosario, que es muy bonita. Cuenta cómo el primer domingo de octubre de 1571, que coincidía con esta solemnidad o fiesta solemne de las cofradías de la Virgen del Rosario, digo que el primer domingo del 571 fue un día de especial importancia, porque un peligro gravísimo amenazaba a la Iglesia y a toda la civilización occidental. Los turcos, después de haber ocupado Oriente, Istambul, lo que es ahora Istambul, y se habían puesto en acción una flota formidable para la conquista de Occidente. Y algunos príncipes cristianos, España, Venecia, impulsados por el Papa Pío V, lograron reunir una flota admirable, una flota grande para disputar a los turcos el dominio del Mediterráneo. La flota de los turcos era muy superior a la de los cristianos, y el comandante supremo, que a la sazón era don Juan de Austria, y otros capitanes recurrieron a la ayuda del cielo, preparándose para la ardua lucha con 3 días de oración y penitencia, y prometiendo que si alcanzaban la victoria irían en peregrinación al santuario de Loreto. También el Papa San Pío V, que estaba muy preocupado, ordenó que aquel día 7 de octubre todas las cofradías de Roma celebrasen una procesión del Rosario, con una solemnidad y un fervor muy superiores a lo que habitualmente se hacía. Y el mismo Papa tomó parte en esa procesión y en esa solemnidad. Como se ve, el Papa, y con razón es santo, era piadoso, pero no solo él, sino también el capitán don Juan de Austria y los otros soldados, porque sabían que la invasión y que la guerra de los turcos traería grandes calamidades a la humanidad, a la civilización occidental en ese entonces, como sucede siempre. La guerra, además de lo evidente, las muertes de los que combaten, trae atropellos, disolución de las costumbres, inmoralidades, se ofende a Dios, se blasfema, se cometen injusticias, también se atropella y se mata inocentes y se destruye mucha de la cultura, de los logros científicos y también éticos que la humanidad va consiguiendo, y desde luego se destruye mucho de la fe. El Papa con razón estaba preocupadísimo y participó en aquella procesión. Del proceso de canonización de San Pío V resulta que en aquel mismo día, en un momento dado, el Santo Pontífice, ilustrado por una visión celestial, se volvió a los asistentes y gritaba, todo lleno de alegría: ¡Victoria, victoria! Precisamente aquella misma hora,
en las aguas de Lepanto, el poderío turco había sufrido una clamorosa derrota y toda su flota fue aniquilada. Fueron liberados muchos prisioneros que los otomanos ya tenían presos. Se habla de más de 20.000 cristianos que fueron librados de la esclavitud otomana. Y San Pío V, el 17 de marzo del año siguiente, o sea de 1572, para dar gracias a la Virgen por la victoria, ordenó que aquel año, el 7 de octubre, se hiciese la conmemoración de este acontecimiento con el título de Santa María de la Victoria. Fue hasta después su sucesor, el Papa Gregorio XIII, que cambió el título, con razón para que se entendiera mejor, y es llamada desde entonces la fiesta de la Virgen del Rosario, que se había de celebrar el primer domingo de octubre. Ya luego quedó fijada la fecha, como es hasta hoy, el 7 de octubre. El mismo padre Roschini, este gran estudioso de la Virgen, pero también gran devoto, en el mismo libro donde cuenta estas cosas que nos han servido para meditar el origen de esta fiesta, habla del rosario. Habla del rosario como una devoción antigua que especialmente a partir del siglo XII fue extendiéndose entre el pueblo cristiano a ser de uso común. Se habla de que el Ave María ya se conocía, la rezaban muchos, y se habla de muchos hombres, mujeres piadosos que rezaban muchas Aves Marías. Una cierta monja cisterciense que rezaba 1.000 Aves Marías al día, otra que rezaba 2.000, hay otra que se menciona que los sábados rezaba 3.000, que un dominico, Domingo de Leiva, ya en el siglo XIII, tenía una cuerdecita y rezaba 1.000 Aves Marías. Y se habla de una piadosa monja llamada Eulalia, que en el siglo XII, para igualar el número de las Aves Marías con el de los Salmos, que son 150, rezaba todos los días, pero muy deprisa, las 150 Aves Marías. Y que un día se le apareció la Virgen María, que la alabó, le agradeció mucho su devoción, pero le pidió que fuese un poco más lenta en el rezo de aquellas oraciones. Y por tanto la buena monja se limitó a rezar solo una tercera parte, o sea, 50, pero con mayor atención y devoción. Ya se ve que en todas estas historias está un poco el origen del rosario. A propósito de esta fiesta, el mes de octubre es así llamado el mes del rosario, con la convicción, como lo tenía el Papa San Pío V, de que el recurso a la Santísima Virgen María, rezando el rosario, acudiendo a ella con distintas acciones, incluso esta especie de procesiones que a veces se hacen en las iglesias, en las parroquias, en honor de la Virgen, aunque sean pequeñitas, son modos de solemnizar la devoción que se tiene a la Virgen y la confianza que tenemos los cristianos en su poderosa intercesión. Las aflicciones que hay en el mundo, las que debe sufrir la humanidad, son recurrentes, y muchas veces la guerra física, la guerra material, se hace presente, y hay mucha gente que sufre y se siguen grandes daños por las guerras. Y los cristianos, que somos gente de a pie, no tenemos otra arma, como se le ha querido llamar tantas veces, que el rosario. Y al igual que San Pío V, con gran devoción nos dirigimos al cielo para pedirle a la Virgen que libre a la humanidad, especialmente a quienes más padecen los flagelos de la guerra, que los libren de las calamidades que se siguen de allí,
Por eso intentamos rezar con devoción y de una manera un poco más solemne, en algunos días en particular, este Santo Rosario, en honor de la Virgen María, a quien reconocemos también nosotros como nuestra capitana, como Nuestra Señora de las Victorias, porque por ella obtenemos victorias tanto materiales como espirituales, pues no solo combatimos, como dice el apóstol, contra los elementos de este mundo, sino también contra los elementos espirituales, contra los demonios, contra las tentaciones, contra el pecado, que nos hacen la guerra y nos intentan perder. La fiesta o la conmemoración de la Virgen del Rosario quedó pues instituida para el 7 de octubre de cada año y los papas la han querido enriquecer también con indulgencias y ha quedado pues así fijada para este 7 de octubre para que quienes recurran con fe y devoción a la Santísima Virgen María puedan obtener de ella innumerables gracias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.